Dios te bendiga y Cristo te ama. Te damos la más cordial bienvenida a Todo en Fe. Hoy tocaremos el tema Cuando una nación es obediente a Dios. Para ello, yo te invito a que vayamos a nuestro versículo clave que se encuentra en el Salmos, capítulo 33, verso 12. Dios mío, tú bendices al pueblo que te reconoce como Dios. Tú bendices a la nación que te acepta como dueño. Hoy hablaremos acerca de la obediencia desde una perspectiva como nación. Una obediencia que puede llevar a un país a ser ricamente bendecido por Dios o estar de crisis en crisis por estar fuera del abrigo del Altísimo. Para ello, yo te invito a que vayamos a ver la situación actual. Hay dos crisis que predominan ahorita en el mundo. La primera, una crisis sanitaria provocada por el coronavirus. Podemos entender que es un virus diminuto que está haciendo estragos en todo el mundo. Hay países donde los hospitales están llenos, hay lugares donde la gente muera. Y si nosotros le vamos añadiendo a esta crisis sanitaria enfermedades como cáncer, VIH, etcétera, que puede predominar en cada país o en cada ciudad, nosotros debemos de entender que en esta crisis debemos de estarnos cubiertos por la sangre de Cristo Jesús. Debemos estar acatando a nuestras autoridades. Pero hay otra crisis que está afectando a todo el mundo, a tu país, a mi país. ¿Cuál es? La crisis económica por el coronavirus. Esto está provocando que muchas empresas entren en quiebra. Hay países que están en este momento haciendo proteccionismo hacia su mercado interno, que esto provoca que ningún otro país pueda vender en ese lugar, o aplican aranceles para que nuestros productos o los productos de cada país se encarezcan por este miedo, por esta crisis económica. En cada país su economía se encuentra contraída, no hay un crecimiento como se esperaba para poder generar riquezas en el Producto Interno Bruto. A nivel mundial, el crecimiento económico no será lo esperado y esto lleva a que en cada país se enfrente de diferente manera. ¿Cuáles? Pues puede ver de que no haya empleos, despidos masivos o el crecimiento económico no es o los productos se encarecen produciendo lo que es inflación y provocando que los salarios ya no alcancen para comprar. Esa es una crisis económica. Pero ¿por qué está pasando esta situación? Veamos algo muy importante. Recordemos algunos sucesos ocurridos. Yo quiero que vayamos allá por el año 2014. ¿Qué es lo que sucedió? Sucedió un tsunami en el Océano Índico que afectó a países como Tailandia, Indonesia, Malasia, que terminó con la vida aproximadamente de 200,000 personas. Y ahí se encontraban cristianos, fue un domingo, había cultos y hubo muertes. Pero nosotros no podemos entender que ha pasado ya crisis muy difíciles en el mundo. ¿Por qué pasan las cosas? Si nosotros recordamos, allá en el 2018 hubo una erupción en el volcán de fuego en Guatemala, destruyendo comunidades y un número más o menos de 300 muertos, quemados, como sucedió en Sodoma y Gomorra. Hay situaciones que ya han pasado. Otra situación que pasó en el 2019 fue los incendios forestales en Australia, destruyendo todo lo que es la flora y fauna, afectando a nivel mundial todo lo que corresponde al aire, al oxígeno que respiramos. Si nosotros en este año, casi al final del 2019, principios de este 2020, vino un virus tan pequeño que era el coronavirus o COVID-19, que es muy contagioso y en ciertas personas es mortal. Por eso debemos de tener cuidado. Ahora, en el libro de los Hebreos nos menciona que Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él nunca cambia, Él nunca deja de ser Dios. Entonces, Él tiene el poder, como dice en Marcos capítulo 4, versículo 41, Él tiene el poder para detener el avance de estas enfermedades. Dice la palabra, pero ellos estaban muy asombrados y se decían unos a otros,
¿Quién es este hombre que hasta el viento y el mar le obedecen? Dios tiene poder para poder detener esta situación. Ahora, veamos por qué Dios está permitiendo esta situación. Si Él tiene el poder de quitar este sufrimiento en el mundo. Veamos. Yo te quiero llevar a que veamos dos temas muy importantes. ¿Por qué Dios lo está permitiendo? Primero, hemos olvidado al Señor. Todo el mundo ha olvidado al Señor. Y como dice en Apocalipsis capítulo 2, versos del 4 al 5, en Nueva Traducción Viviente dice: pero tengo una queja contra ti. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Hemos olvidado a Dios, nos hemos sumido en nuestras propias vidas, en nuestras vidas que nos alejan de Dios. Vivimos en nuestras concupiscencias, vivimos conforme al corriente de este mundo. Y no voy a entrar a detalle, pero en resumen, hemos olvidado a nuestro Dios. Hemos olvidado al autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús. Actualmente, nosotros estamos en los tiempos de Noé, hermanos. Estamos viviendo como en aquel entonces, que cada uno vivía en sus propias vidas. Dice la palabra en Lucas capítulo 17, versículo 25 al 27. Pero primero tendré que sufrir cosas terribles, y la gente de este tiempo me rechazará, hablando Cristo sobre Él mismo. Pero luego menciona: cuando yo, el Hijo del Hombre, regrese, la gente estará viviendo como en los tiempos de Noé. Antes de que Dios inundara toda la tierra con agua, la gente comía, se divertía, se casaba. Después Noé entró en la casa flotante, y cuando vino la inundación, toda esta gente murió. Así la gente está viviendo en las corrientes de estos tiempos, está comiendo, se está divirtiendo, se casaba, hacen lo que ellos quieren, estamos haciendo lo que nosotros queremos, olvidándonos del Creador. Tenemos que voltear nuevamente a buscar el rostro del Señor. Vean en la humanidad, vean a la gente. Lo que menos le importa es tener una intimidad personal con Dios por medio de Jesucristo. Si nosotros buscamos, por más que las naciones busquen por sus propios medios salir de esta crisis, Dios determina que las cosas sucedan en su total soberanía. Dios es Dios, y si Dios permite que estemos pasando esta crisis, es que Él lo está permitiendo. No es porque unas personas tienen el control, no. Dios lo está permitiendo. Si vino esta enfermedad es porque Dios quiere que pasemos por esta situación. ¿Por qué? Miren, vayamos a leer en Proverbios capítulo 19, verso 21. Puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Si el propósito del Señor es que pasemos estas crisis económicas, estas crisis de enfermedad, es porque Dios quiere. Y aunque busquemos esta situación, busquemos la vacuna, busquemos las naciones, cómo salir de esta crisis financiera, Dios es su propósito que pasemos por esta situación. Veamos lo que dice Job, capítulo 23, verso 13. Dios hace lo que quiere, pues es el único Dios. Nadie lo hace cambiar de planes. Dios en su soberanía no va a cambiar sus planes porque es necesario que pasemos. Nuestra fe más preciosa que el oro debe ser probada en fuego. Pero no todo es crisis, hay un propósito en medio de estas crisis. ¿Cuáles vienen siendo esos propósitos? Hay un propósito maravilloso. Yo quiero que vayamos al libro de Deuteronomio, en el capítulo 8, verso 2, veamos cuáles son los propósitos en medio de estas crisis. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto. Aquí viene, primera, para afligirte,
para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Dios en este momento está probando a toda esta humanidad. Nos está afligiendo para probarnos, para saber qué hay en nuestro corazón, para ver si realmente le amamos. Dios tiene que formar una iglesia de lino blanco resplandeciente que representan las buenas obras que hayamos hecho en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, como individuos o nación, tenemos que regresar a buscar el rostro del Señor. No es con nuestras fuerzas, pero vayamos a ver lo que dice la palabra en 2 Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es momento de buscar el rostro del Señor en medio de estas crisis económicas, en estas crisis financieras. En este momento, si tú estás pasando porque te despidieron, no tienes dinero, no tienes que comer, estás pasando por una enfermedad, es momento de venir y buscar el rostro del Señor, pero no nomás nosotros, sino como naciones, porque la nación por sí sola no va a poder hacer nada. Necesitamos del Señor. Dice la palabra, las naciones no solas no van a poder hacer que esta crisis termine. Necesitamos estar en comunión con Dios por medio de Jesucristo. Dice la palabra en Juan, en el capítulo 15, verso 4. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Nosotros tenemos que estar como nación, todas las naciones, todos los pueblos deben de estar unidos a nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Reconocerlo que Él es el único que puede traer sanidad a nuestra tierra. Es momento de estarlo buscando. Dice la palabra en Zacarías capítulo 4, verso 6. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es con Él, tenemos que salir con Él a pelear. Dice el Señor, mía es la victoria. Entonces tenemos que salir a buscar el rostro del Señor. Cuando Jerusalén estaba sitiada por este rey asirio, él vino a buscar, se humilló delante de Dios y Dios mandó un ángel y destruyó a todos los sirios. Nosotros tenemos que venir a buscar el rostro del Señor y Dios venga a destruir todas estas crisis. Sane nuestra tierra de enfermedad, de escasez, pero es su bendita voluntad porque nos hemos alejado de Él. Dios nos insta a buscarlo, reconociendo nuestras faltas. Lo hemos dejado, hemos seguido nuestras concupiscencias, nos hemos olvidado de Dios. Tenemos que venir a buscarlo, reconocer nuestras faltas. Nehemías en el capítulo 1 lo menciona en el versículo 7. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste, así es a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí, y guardareis mis mandamientos, y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Dios, si volvemos a Él, Él va a bendecir nuestra tierra, va a bendecir a nuestra nación, va a bendecir a nuestros pueblos, va a bendecir a las empresas, va a haber crecimiento, va a haber sanidad de este COVID-19 y nuestra nación va a seguir adelante. Pero tenemos que venir y voltearnos a Él y a buscarle. Porque como dice Amos 5:4, pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Busquemos al Señor para vivir en medio de esta crisis, para que se cumpla la palabra como dice el salmista, el que habita en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si nosotros estamos en comunión con Él,
si estamos buscándole, si nos volteamos a Él y nos arrepentimos y reconocemos nuestras faltas delante de Dios, Él nos perdona y sanará nuestras tierras. Pero tenemos que buscarlo con un corazón contrito y humillado. Dice el salmista, si los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no lo desprecias tú. Tenemos que venir a buscar al Señor, voltear a verlo, reconocer nuestras faltas, pero con un espíritu quebrantado, con un corazón contrito y con un corazón humillado. No podemos llegar nada más y decir, Señor, ahora sí te busco. No, hay que hacerlo con todo nuestro corazón. Hay que venir a buscar su rostro y reconocer nuestras faltas, que lo hemos dejado, que hemos dejado nuestro primer amor. Tenemos que venir a buscar. Estamos en los tiempos finales, en donde dijo el Señor que en los postreros tiempos iban a venir pestes, terremotos, guerra, rumores. Ya se están manifestando. Solamente tenemos que ser prudentes, así como esas vírgenes, 5 eran prudentes, 5 eran insensatas, 5 llenas de aceite para esperar al Señor. Nosotros tenemos que ser de esas 5 vírgenes prudentes, llenas de aceite, llenas del poder del Espíritu Santo, con un espíritu quebrantado, con un corazón contrito y humillado, para reconocer nuestras faltas, para venir a buscarnos, para que Dios sane nuestra tierra, sana nuestro país, sana nuestras ciudades, para salir avantes de esta crisis económica y de enfermedad. Pero es momento de reconocer a Cristo como Señor y Salvador de nuestro país y en especialmente de tu vida. Ven y búscalo. Ven y entrégate a Él con todo tu corazón. No deseches este momento. No lo deseches. Busca una iglesia que se predique de la palabra, que se hable a Cristo como Señor y Salvador, y que Cristo viene, y que Cristo nos va a dar resurrección, y que Cristo vamos a gobernar con Él. Busca una iglesia. Dios te bendiga y Cristo te ama.